El Señor Jesucristo estableció un pacto con Dios para rescatar a la humanidad de la mano del maligno. Lo interesante de esto es que usted y yo estamos involucrados en ese pacto, por lo cual debemos asumir ese mismo compromiso con nuestro Padre Celestial. De tal manera que nuestra obligación es formar discípulos, enseñándoles conforme a las Sagradas Escrituras, aquello que Jesús ordenó. El fin es expandir su reino en toda la tierra. Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es como le dijo Pablo a Timoteo en su segunda carta: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia. Es más, el Evangelio contiene 4 palabras poderosas que usted debe conocer y que a continuación se las voy a indicar. Primero, aprender. Segundo, desaprender. Tercero, reaprender. Y cuarto, dejarse corregir. Aprender aquello que Jesús le enseñó a los discípulos. Desaprender los dogmas del hombre. Reaprender la sabiduría que el Espíritu Santo le dicta al discípulo de Cristo. Y dejarse corregir porque necesita conocer a Jesús y sujetarse a sus santas escrituras. Porque cuando usted decide servirle al Señor Jesucristo, su propósito es imitarlo de una manera inusual. ¿Qué le quiero decir con esto? Que debes utilizar por lo menos 8 virtudes que el Señor usó en su ministerio. Primero, el amor, seguridad, sinceridad, humildad, perdón, fe, carácter, obras y conversación. También debe procurar que su edificación espiritual se fundamente a través de los 3 valores más importantes en el Evangelio. Primero, disciplina. Segundo, orden. Y tercero, respeto. De esta manera, usted podrá construir un mensaje vivo y eficaz que sea de suma importancia para los oyentes, ya que su deber es ayudar, educar y transculturizar a la sociedad donde vive. De esta manera, Cristo podrá transformar la mente y restaurar el corazón de las personas que viven en esa sociedad. Para lograr este objetivo, el discípulo necesita retomar los principios y valores del cristianismo, esas enseñanzas apostólicas que comenzaron hace 2000 años. Porque si no retoma estas instrucciones, estará desviado de la verdad y nada podrá hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ello es necesario permanecer firme, ser constante, crecer en su obra para que su trabajo sea eficaz y no en vano. Además de esto, necesita un tiempo prudencial para pensar ideas y buscar ejemplos que le ayuden a preparar la tarea encomendada por el Señor Jesús, ya que esta labor requiere mucha oración y mucha dedicación. De igual forma, necesita la buena interpretación del texto bíblico. Solo así podrá predicar la palabra de Dios con sabiduría, con conocimiento, con poder y con autoridad. Ya que el obrero del Señor es como un empleado que tiene un oficio por hacer en un sector específico y cuyo trabajo requiere de un esfuerzo físico y al final recibirá su salario adecuado. Por eso debe aprender a discernir las cosas fundamentales del Evangelio de Cristo Jesús, porque si no, no estás en su verdad. Pues hemos podido entender que la humanidad se califica en 3 clases: la natural, la carnal y la espiritual. Del mismo modo, hemos entendido que las enseñanzas del apóstol Pablo, cuando se refirió a los corintios, él vio que en ellos habían estos 3 tipos de conductas. Entonces, sintió la necesidad de hacer una distinción entre el hombre natural, el carnal y el espiritual. Por esta razón, el discípulo está obligado a observar estas características en cada uno de ellos y así poder preparar una enseñanza eficaz y contundente para cada grupo. Así que, en primer lugar, debe examinar la conducta del hombre natural, es decir, el hombre inconfeso, porque éste no ha nacido de nuevo y es guiado por los impulsos involuntarios de su naturaleza corrompida y pecaminosa. Por ello su condición es hijo de ira, aunque en él la imagen de Dios no está borrada del todo, sino
opacada y caída. Y como no lee la Biblia, no puede entender las cosas que son de Dios. Por esto vive en las vanidades del mundo y odiando a sus semejantes. Pero cuando le hablan de Dios, sí cree. Pero creer en Dios no significa nada, porque los demonios también creen y tiemblan. Así que el discípulo necesita creerle a Dios y no solo creer en Dios. Luego debe explorar al grupo religioso, que es el creyente carnal que se deja guiar por los criterios de la carne, en vez de seguir las indicaciones del Espíritu de Dios. Por ello Pablo le habló a los corintios que la carne representa los impulsos bajos del hombre y no se debe confundir con el cuerpo, porque el cuerpo es bueno y creado por Dios para su servicio y ofrenda. Además, les enseña que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por eso no puede ser dominado por el pecado de muerte, ya que ese elemento ejercita la carne. Esta es la razón por la cual el discípulo necesita ayuda espiritual y ser disciplinado, ¿no? Para lograr ser un instrumento de justicia y fortaleza, porque su flaqueza y su debilidad son su naturaleza humana. Lo que indica que el discípulo no debe conformarse con leer y seguir la letra de las Escrituras, sino escudriñarlas, examinarlas detenidamente para poder comprender el mensaje del Espíritu de Dios. Y si él toma esta actitud, no utilizará la vana palabrería, ni hablará de sí mismo, ni de los demás, ni repetirá los dogmas del hombre, porque la Biblia lo lleva a hablar de las promesas de Dios y de la salvación que viene a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo llama a la ley débil. Él dice que sin la ayuda del Espíritu Santo no habrá una explicación veraz o una revelación adecuada que logre edificar y enseñar al cuerpo de Cristo, o sea, a su iglesia. Además, el discípulo le debe permitir al Señor que lo moldee, ya que necesita tener un corazón puro, santo, perfecto, sabio, para no vivir en las vanidades del mundo. Ahora, cuando el discípulo toma esta conducta, no anda con una linterna en su mano, buscando la santidad de su hermano, o con un metro midiendo su pecado. No, de ninguna manera, sino vive observando su interior para ver sus afectos y defectos, malos hábitos y sus pecados. Obviamente la santidad permite continuar de la mano del Redentor del mundo para observar a quien sí realiza un trabajo con excelencia para Dios y sin despertar su envidia o crítica, diciendo: este quiere trabajar solo y no me sigue, ni se une a nuestra religión, ni comparte mis creencias. Pero el Señor Jesús a este religioso le responde así: déjalo quieto, porque él pertenece a mi iglesia y es un vaso de honra para mí. Esto muestra que el religioso todavía no ha comprendido el por qué el Señor Jesús se apartó de la religión y señaló a sus líderes de hipócritas. Pues verdaderamente sus palabras no edifican y sus oraciones no eran oídas, porque vivían haciendo las peores cosas para Dios con todas las mejores intenciones. A diferencia del grupo espiritual, que está formado por el hombre que ya recibió el Espíritu Santo y es guiado por Dios, y éste se conoce por sus frutos, porque tiene la mente de Cristo. Por esto rechaza todo lo contrario al Espíritu de Dios y produce frutos para Él. Como vive en el amor de Dios, enseña, orienta, capacita y apoya a sus hermanos en la doctrina de Cristo Jesús, para que no sean objeto de caer en la religiosidad, sino que les enseña a escudriñar la Biblia y a obedecer a sus ordenanzas. También los instruye sobre cómo probar a los espíritus si son de Dios o no, para que no renieguen de la fe de Cristo, ni caigan en la doctrina de los demonios, ni oigan a los espíritus engañadores. Igualmente les enseña a orar por todos sus semejantes y los anima a esconder su vida con Cristo en Dios. Esta es la razón por la cual el discípulo no se aferra a las cosas materiales, sino a las espirituales, pues tiene puesta su mirada en el Señor Jesucristo. Es más, Dios le permite conocer los 3 fundamentos más importantes del servidor de Jesucristo, que son la disciplina, el orden y el respeto. Estos 3 valores lo animan a decir: yo quiero, yo puedo, yo deseo,
yo necesito seguir a Jesucristo. Por esto esperaré con paciencia que me forme como un obrero, soldado, agricultor, emperador, sacerdote o rey, para trabajar en su obra redentora. Pero la pregunta es, ¿cuál es la labor de cada uno de ellos? Veamos que el obrero obedece a su amo, a Cristo Jesús, y es digno de su salario, porque permanece en los asuntos de Dios y busca una buena relación con los demás. El navegante, antes de trazar su ruta a seguir, procura transmitir su visión a su gente. El embajador se esmera por representar bien al gobierno de su rey, a Cristo. Este punto es muy interesante porque debe rogar a Dios por los suyos hasta que todos lleguen a la estatura del Señor y sean idóneos para enseñar también a otros. El sacerdote es cauteloso al momento de seguir su vocación, ya que es una iniciativa de Dios y el llamado objetivo y real de Cristo. El rey se prepara muy bien cuando le sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, como plantador, debe trabajar arduamente, sembrar una buena semilla fertilizada y saber esperar en el tiempo para recoger su cosecha. Por esto no admite que otra persona haga su trabajo, ni pide ayuda para sacar su tarea, sino es laborioso y útil en el trabajo que el Señor le ha encomendado. Porque el agricultor bueno tiene iniciativa propia, siempre va adelante a sembrar su buena semilla y como aspira a una buena cosecha, no hace un trabajo mediocre, sino pone su pensamiento y esperanza en Dios para ver su fruto. Pero la pregunta es, ¿por qué seguir a Cristo como discípulo? Porque en el mundo hay millones de personas que dicen ser cristianas, pero tienen una opinión errada del Jesús del cielo. Por eso cuando el discípulo ve las actitudes de algunas personas religiosas, percibe que el Jesús que profesan no es el mismo de las Sagradas Escrituras. Porque él sabe que este Jesús, cuando vivió en la tierra, llevó una vida completamente entregada al Padre. Hizo su voluntad, manifestó su amor sirviéndole a los demás. Es más, nunca buscó su beneficio personal ni su meta, y su meta siempre fue ayudar a que todos reciban la vida eterna. Por esta razón el discípulo no se cree el centro del universo, ni se olvida que es creación de Dios, pues sabe que aunque sea un hijo del Rey de Reyes, no está exento de sufrir las adversidades de este mundo, sino que observa pacientemente aquello que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme, pues el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Porque su meta es acercarse al Señor Jesucristo. Y piensa en la comodidad que Él le ofrece para alcanzar una vida santa. También sabe que debe entrar en los parámetros de Cristo para que le permita desarrollar el propósito de Dios. Porque si el Todopoderoso le dio una responsabilidad, es con la finalidad que la desarrolle con amor, con agrado y con respeto. Aquí también surge una pregunta. ¿Realmente usted como discípulo cree que todo debe girar a su alrededor? ¿O crees que todas las cosas deben girar alrededor de Cristo? Porque si todavía sigue pensando, confundido y creyendo que Dios no puede complacer los deseos de su corazón, entonces no has entendido que Dios te ama y quiere hacerte feliz. Aunque Dios es amor, santo, sabio, justo y celoso, no comparte su deidad con la persona que no sigue las enseñanzas de Jesús. Así que el discípulo debe analizar aquello que Jesús le dijo a sus seguidores. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Esto quiere decir que tiene la obligación de retomar las enseñanzas de la iglesia primitiva y no hacer juramentos de fidelidad en vano a ningún otro reino, ni participar en la guerra de la mentira, ni anunciar el evangelio empresarial, que consiste en pedir dinero por presentar la palabra de Dios.
y mucho menos poner a sus hermanos en tela de juicio. Porque el Señor Jesucristo desea la prosperidad espiritual y material para el discípulo que le obedece. Además, que su iglesia no es una religión, sino un gobierno establecido por Dios, conformado por un grupo de personas cultas en la doctrina de Cristo, que no siguen los lineamientos del hombre natural, sino que se han apartado del mundo para seguirlo a Él. Para finalizar, es importante saber que el discípulo es un instrumento del Señor. Por eso tiene la obligación de continuar su obra redentora y poner en su mente las enseñanzas del Evangelio para obedecerlas. Porque el buen discípulo es un buen líder, y como buen líder tiene en cuenta 3 cosas importantes en el liderazgo cristiano. 1. Es que no debe empujar a quien no quiere caminar. 2. No debe alar a quien no quiere trabajar. Y 3. Está obligado a enseñar, orientar, capacitar y apoyar a quien sí desea trabajar en la obra del reino de Dios. Porque todo buen discípulo debe considerar las 17 ordenanzas del Señor Jesucristo, enmarcadas en las Sagradas Escrituras, como son la conciencia, compromiso, cooperación y capacitación, que se destacan de la siguiente manera. Primero, debe amar a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es amor. Y si no tiene amor, no ha conocido a Dios. Segundo, tiene que presentarse a Dios santo y sin ninguna vergüenza, es decir, sin pecado. Tercero, necesita clamarle a Dios siempre, ¿sí? Porque es la única manera que Él le va a responder y enseñarle las cosas grandes y ocultas que no conoce. Cuarto, debe pedirle a Dios sabiduría, y Él tiene en abundancia para darle. Quinto, tiene que humillarse delante de Dios, porque sólo así recibirá su perdón. Sexto, debe esforzarse y ser valiente, porque Dios no trabaja con perezosos. Séptimo, debe ofrecerle voluntariamente a Dios su mente y su corazón. Octavo, tiene que obedecer la comisión del Señor Jesucristo enmarcada en Mateo 28, 19 y 20. Noveno, está obligado a usar bien la palabra de Dios. Décimo, tiene que predicar el Evangelio al pueblo de Dios, y esta es su obligación. Décimo primero, necesita poner su mirada en Cristo y no en las cosas materiales. Décimo segundo, debe saber que Dios conoce sus obras y no se está escondiendo su pecado. Décimo tercero, no puede aferrarse a su voluntad humana, sino a la voluntad del Dios. Décimo cuarto, no puede oír a los espíritus engañadores, porque si no, va derechito al infierno. Décimo quinto, necesita probar a los espíritus si son de Dios o no, para que no lo engañen. Décimo sexto, está obligado a enseñar esto a todos los hermanos, porque ese es su propósito, ese es el propósito de Cristo. Y décimo séptimo, necesita oír la palabra de Dios con sus oídos para comprender la causa en caso de ser vituperado por enseñarlo. Porque cuando el discípulo oye la voz de Dios, Él lo bendecirá siempre y en todo lugar. Así que mi amado, mi amada, espero que este recurso haya sido de mucha bendición y edificación para su vida espiritual y ministerial. Así, mi Padre Santo y Dios Todopoderoso te bendecirá a donde quiera que vaya. Amén y amén.